Entonces, así fue como Dios fue poco a poco llamándote Sí, la bro. atención, digamos, o sea, diciéndote, acá estoy, tú tienes tus planes, pero por tus planes me voy a meter. Me recuerdo mucho Sí. al apóstol Pablo cuando fue con los griegos, que les Ujú, llegó por el lado de lo que él vio cuando llegó con ellos. Es donde habla donde dicen que estaba un altar del Dios no conocido y él aprovechó su ujú, oportunidad para decirles, de este vengo a hablarles. Entonces me hiciste exacto. recordar eso, que cuando uno le va a hablar a alguien o Dios te va a llamar la atención en el sentido de que acá estoy, va a usar en lo que tú andas. O sea, ok, ¿te gusta esto? Por aquí le vamos a entrar. Pero muchas Sí, veces bro. hay llamadas de atención. Entonces, me recordaste eso, como el apóstol Pablo cuando llegó con los griegos, dijo, sí, ustedes se mueven en todo esto, de este les vengo a hablar y por ahí se metió. Sí, es que te digo, el evangelio es tan radical que, que el Señor utiliza mil maneras para hablarte. Hoy en la congregación yo de repente les hablo a los hermanos y les digo, hermanos, una de las principales causas de que el evangelio no sea predicado, que nuestra vida no desarrolle, es que nosotros caemos en la costumbre de decir, Dios a mí me habla por sueños. Y si Ok, así que si alguien viene o escucha una predicación o algo, no, 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 es que Dios me habla por sueños. Y ahí está nuestro stop. Mientras Dios no me lo muestre, mientras Dios no me diga, mientras Dios no me haga, yo no lo hago. Y de repente volteas y dices, tu vida está estancada y no lo ves, porque estás en una costumbre y no puedes observar que Dios cambia en el buen sentido de la palabra. Dios utiliza de mil maneras. Si no, la zarza que utilizó con Moisés, la hubiera utilizado 20,000 veces. ¿Me sí, explico? sí, Pero no, o sea, fue algo con él, sí, sí, o sea, algo directamente con la persona. Igual en el arca, igual con Samuel, igual con Daniel, igual con Elías. O sea, fueron maneras de hablarles que no podían decir ellos, es que yo estoy acostumbrado a que el Señor me mande a Jehová, me meta al foso de los leones a cada rato porque ahí me quiere hablar. No, o sea, fue una vez, pero así fue de radical lo que el Señor hace para demostrar que está contigo, para demostrarle a la gente que está contigo y para que entiendas que Él tiene cuidado de ti y te ha escogido para su obra. Y no podemos estar estancados en decir, es que así es, así tiene que ser y nomás así hay. No, porque si eso fuera todo lo que Jesús hizo en la tierra, pues nunca había pasado. ujú, Entonces, no, pues entonces no fue correcto lo que él hizo. Que inclusive es que los fariseos lo culpaban. Haces todo lo que va en contra de la ley, hijo. O sea, estás en contra de la ley. ajá, Porque no estaban acostumbrados a salir de esto, bro, que en veces la iglesia perdón, la iglesia es única e indivisible. Las congregaciones, las organizaciones nos han hecho ver así, solamente así, y es así. Oye, pero aquellos predican, no, es que están mal porque no son de nosotros. Oye, y aquellos dicen, no, no, es que todo está mal porque es aquí. Tú no voltees para allá, voltea así. Oye, el Señor, no, espérame, ahorita vemos lo de Dios, ¿qué onda? Tú voltea así. Y te empiezas a estancar y no observas el amor que Dios tiene para nosotros de una manera en la que tú puedes experimentar cómo el Señor puede usar tu vida en los lugares y en los momentos que menos te lo esperas. Y ajá, cómo el simple hecho de haber pasado ese día, estas tres personas que te comenté, y haberme invitado, y ¿sabes qué fue lo más tremendo? Haberme regalado una sonrisa, cambió mi mundo. órale, Porque la de menos era nomás saludarnos de lejos, como, ¿qué hubo? E irse. Pero cuando el Señor tiene cuidado de ti, tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente y observas que el Señor te ama. Empiezas a vivir cosas impresionantes que yo nunca había vivido. Y vuelvo a repetirte, más de 15 años estuve metido en la congregación. No me perdía una actividad. Me sabía la historia de la Biblia, todo lo que me pudieron haber enseñado en la dominical, en la escuela de vacaciones, conquistadores, estrellitas de Dios, embajador, todo, bro. Pero nada me impactó más que salir y encontrarme con Cristo de una manera diferente. Y eso, Fer, tú sabes que te transforma. Y ajá, empiezas a ver las cosas diferente y empiezas a tener acciones distintas hasta el punto de que te estaba comentando que llega el punto donde
me invitan a hacer una obra de teatro ahí en la congregación. Ya es que ahí en la iglesia es famosa por las obras de teatro. Sí. Y hay una obra en la que participo, termino mi participación y era un domingo, me quiero ir a la casa y cuando termino me siento en la parte de atrás, en la última banca y empieza la predicación. Ya estaba otro pastor ahí en la congregación y el pastor empieza a predicar y empieza a hacer el llamado para el bautismo. Si no me equivoco, pues ese culto ahí estuviste tú tocando la batería. ¿Oh, sí? Fue un 8 de julio del 2004 y recuerdo bien, si es que no me estoy equivocando de fecha, y me acuerdo muy bien que yo estaba en la parte de atrás y empecé a sentir mi corazón latir muy fuerte, empecé a ver cosas tremendas y de repente se me acercó gente que en ese momento no era muy agradable para mí y me da un mensaje de parte del Señor. A esto me refiero cuando te digo, Dios no siempre te habla de la misma manera. Ujú. Y se acerca una persona. Bueno, pero esto antes de esto, yo estoy así escuchando la palabra, empiezo a meterme un poco con el Señor en oración y de repente le digo al Señor, Señor, háblame, o sea, necesito sentirte. Y yo sentía así completo, Fer, y el Señor conmigo decía, el día es hoy, el día es hoy. Entonces, de repente yo estoy sintiendo eso, man, y se empieza a quebrar mi corazón y como todo macho mexicano, no puedo llorar nada, me levanto otra vez y estoy viendo y de repente se acerca una de estas personas que te digo, me extiende la mano, le extiendo la mano, me levanta y me da un abrazo bien fuerte y me dice el Señor que el día es hoy, que hoy es el día en el que Él quiere por completo entrar en tu vida. Amén. Y se va, bro, sigue caminando. Entonces yo me quedé así como que sacado de onda, me vuelvo a sentar, yo sigo orándole al Señor y sigue esa palabra. De repente pasan el tiempo, los cultos, acuérdate que se ponían preciosos, hermosos, era algo muy, muy, muy bello lo que sucedía. Y de repente se levanta otra persona, se me acerca, bro, igual se me acerca así, se hinca así junto conmigo, me agarra la mano, me abraza y luego me dice, bro, el Señor me dijo que te diga que hoy es el día. No sé por qué, bro, pero yo no me lo puedo quedar. Imagínate, hermano. O sea, sí, se va y no te lo hago tan larga. Otra persona, igual, lo mismo. Llegó un momento en que me sentí muy desesperado, Fer, muy desesperado. Acuérdate que el culto se llenaba así, un chorro de gente. Entonces yo me fui a las bancas de adelante, porque ahí estaban mis papás, y le dije a mi papá, ¿qué? Dame las llaves, ya me voy a la casa. Entonces mi papá saca las llaves y me las va a dar, y cuando me doy la vuelta, bro, una joven de la iglesia se me acerca y me apunta y me dice, ¿quién eres tú? ¿O quién te crees para dejar ir mi palabra, para no obedecer lo que yo digo, para no obedecer el pacto que tú y yo hicimos? ¿Quién te crees tú para despreciar el evangelio y el llamado que puse en tu vida? Y me lo empieza a decirlo, pero de una manera de esas, cuando dices tú, ay, ya no me muevo de aquí porque algo pasó. Y me lo dice aquí enfrente de todos. Y la iglesia estaba tremendamente en la alabanza. Y en eso el pastor vuelve a hacer el llamado. ¿Quién se quiere bautizar? Y volteo a ver a mi papá y le digo, ¿sabes qué, papá? Hoy es el día. Le regresé las llaves, di un paso al frente, ellos no se lo esperaban. Y ese día, si no me equivoco, hubo entre 15 y 18 bautismos. Ese día, si no es que un poquito más. Y fue un culto impresionantemente maravilloso. Se termina, bro, completamente. Se acaba, volvemos a la realidad. Salgo de la iglesia. eh, los jóvenes en aquel tiempo se juntan, se acoplan y pues ya la sabe uno, ¿no? Que ya tienes el cotorreo, tu club de amigos, ¿no? Club de y cada quien en sus... eran contados los que tenían carro, hoy en día todo el mundo tiene carro, ¿no? Pero en aquel tiempo eran contados y todos se fueron, cada quien le ganó por su lado. Entonces se termina el culto, yo me regreso a mi casa, me siento y luego de repente llega mi papá y luego de repente llega mi mamá, se sientan, un silencio, o sea, así tremendo, porque pues, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Si este vato, pues, no se le veía que trajera muchas ganas de ir a la iglesia. Ajá. Y de repente me dice mi papá,
para romper el hielo, ¿no? Me dice, oye, pues, ¿qué tanto te dijo esta muchacha? Está regaña y regaña. Le dije, pues, ¿no la oíste? Y luego me dice, no, pues sí la vi, pero no entendí nada. Dice, pues no has contado con que bla, 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 bla. Pues estaba hablando en lenguas, bro. Yo ¿Y no tú la tengo el entendiste? don de la interpretación de lenguas, bro. Hasta la fecha yo no lo entiendo. Pero ese día, así como te lo dije ahorita, claramente lo escuché. Ella me estaba hablando, pero la gente que estaba alrededor escuchaba lenguas, bro. Wow. Ese día, ese domingo, hermano. Y cuando yo veo esa parte y que mi papá me lo dice, hombre, me salí corriendo a mi cuarto para que no me vieran llorar y empecé a llorar. Si no era Dios, ¿quién era, hermano? O sea, Afortunadamente, este, no tuviste, pudiste haber dicho, no, ¿saben qué? No, pero hiciste caso y supiste que era de parte de Dios lo que estaba pasando, porque era, o sea, tanta cosa, o sea, hasta como 4 personas te dijeron lo mismo, y luego todavía esta confirmación de las lenguas que las entendiste, pues no, no había para dónde hacerte, pero también tuviste tú la oportunidad de tomar la decisión de no hacer caso a irte porque ya te ibas. claro, claro. Es que es lo que te digo de lo que comentábamos ahorita del libre albedrío. En ocasiones, tú no te das cuenta las decisiones que tomas. Sí. Pero cuando Dios empieza a tener el control en ti por las oraciones que has hecho anteriormente, como las oraciones no tienen caducidad en tu vida, mientras sigamos con vida, esas están vigentes y se van a cumplir. Yo un día le dije al Señor, abrázame y demuéstrame que estás conmigo. Háblame. Acuérdate que le dije, háblame. Háblame a mí, habla a mi corazón. Y el Señor me habló de una manera en que era para mí, porque si no, ella lo hubiera dicho prácticamente normal en español y todos lo hubieran entendido. Pero lo dijo de una manera que mi papá que estaba enseguida de mí dice, pues no se le entendió nada porque estaba con que puras lenguas y lenguas. Y mi mamá que estaba ahí también se quedó anonadada porque dice, pues sí, pero yo entendí todo así como ahorita tú y yo estamos platicando. Ajá. Y, y entiendes que el concepto del Señor es, ahí estoy. Te voy a dejar bien en claro que estoy contigo. Claro está, porque pasa el proceso, pasa la emoción, pasa el tiempo, tú esperas ver cosas diferentes en la congregación, no se dan, te vienen altas y bajas en el camino, porque, pues lógicamente, muchas veces cuando la gente llega a la iglesia y para la gente que no sea cristiana y de repente llega a una congregación, no le parezca raro que queremos llegar a encontrar gente perfecta. Queremos encontrar, llegar y encontrar un mundo de rosas, de amor y que todos nos amamos y que todos nos cuidamos y todos nos abrazamos y todo. No, no es así. En la iglesia está llena de pecadores. La iglesia está llena de gente que quiere cambiar. La iglesia está llena de gente que fallamos todos los días. La iglesia está llena de personas que buscamos de alguna manera una ayuda espiritual porque solos no podemos, Ujú. pero reconocemos que no podemos y por eso nos acercamos. Y en ocasiones la gente quiere encontrar gente perfecta, un pastor perfecto, un líder de alabanza perfecto, la persona que ministra perfecta, la gente que me recibe perfecta, y cuando y cuando menos te das cuenta, el enemigo te permite ver cosas que suceden en la imperfección de la gente para que te dañen o te lastimen. Ajá. Y eso hace menguar tu proceso en el crecimiento espiritual. De manera en que empiezas a bajarle aquí, a bajarle allá, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra, empiezas a pensar que todos son bien hipócritas y, en fin, mil cosas que todos se lo hemos pasado, no sé si tú lo has pasado, pero yo lo pasé y empiezas a tener un bajón. Como en ese bajón que yo tengo, bro, el Señor vuelve a usar a dos personas para un día que yo me dirigía un domingo que yo me dirigía directamente, porque después de que Dios me habló de esa manera y todo, pasaron yo creo que 4 meses y al cuarto, quinto mes yo dije, no, esto no está chido. Ya yo empecé a ver los grupitos y el cotorreo, tú ya te la sabes cómo estaba. Y me decepcioné, ¿no? Cañón. Y me desafané durante unos 2 meses, 3 meses. En el sentido de no congregarme, no que hiciera algo mal, no, pero en el sentido de no congregarme, ya no ir a la iglesia, no le veía yo caso, vaya. Y cuando estaba ahí por la avenida Industrias, la calle, que aquí en Chihuahua,
estaba yo esperando que pasaran por mí para ir a un partido de fútbol y pasa esta pareja en su carrito. Y luego, ¡pum! Se pasaron, bro. Y luego de repente, de bien lejos, le meten la reversa y se devuelven en el Datsuncito. Y Ajá. luego se paran Omar y Mireya, quienes amo muchísimo, eh, y me dicen, ¿qué onda? Tú Qué bendiga, te tremendo, extrañamos en la iglesia. ¿Cómo es? qué tremendo que te dijeron. No, el Omar en ese momento bien directote porque me volteé a ver, él no habló, me saludó Mireya y luego me dice, iglesia, te estamos esperando. Y lo único que me dijo Omar fue algo que hasta la fecha, en ese momento me impresionó porque me volteó y me dijo, tu lugar sigue vacío, bro. Que no se te olvide que ese es tu lugar. Fue todo lo que me dijo, man, y se arrancaron. Pues fue el último domingo que fui a jugar fútbol, man. En la tarde, salí de ahí en la tardecilla, llegué a la casa, me cambié, me alisté y me fui al culto en la tarde, que gracias a Dios Ajá. que empezaron a haber dos servicios, había dos Ok, cultos, y me fui al culto en la tarde, donde tocaban ustedes, y empecé otra vez, y empecé otra vez, pero ahora ya de manera diferente, ¿sabes cómo? sí. Y te cuento todo esto, Fer, porque creo que eso tiene completamente todo el sentido del por qué hoy estoy en este lugar y por qué el día de hoy decidí aceptar el llamado del Señor, porque cometí tantos errores, pero tantos errores en el camino cristiano, de joven, pleitos, chismes, enemistades, detalles que me sucedieron en todo el caminar, que el día de hoy, cuando yo volteo hacia atrás solamente para recordar, volteo y digo, ay, cuánto tiempo desperdicié por la mala guianza espiritual que había en ese momento. Ah, Y digo, ¿sabes de me qué? atrevo a decir, ¿cómo es? Ah, un tiempo yo me reclamé mucho eso, pero ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con la juventud de la iglesia y ahorita todo lo que yo viví, incluso los errores que cometí, Ah, me han servido mucho para yo, esa experiencia, eso que viví, esas vivencias, lo que Dios me dio, lo traemos ahorita y a mí me ha ayudado mucho para compartirles a la juventud. Tal vez sea, ah, podamos llegar a pensar y decir que es pérdida de tiempo, pero como David, ¿no? Todo el tiempo que duró pastoreando las ovejas, pudimos haber dicho, era pérdida de tiempo para lo que iba a llegar a ser, pero realmente era una preparación. un proceso, Afortunadamente, como dijiste ahorita, pudimos haber caído en un vicio, habernos juntado con mala gente que nos pudo llevar a problemas. Entonces, yo lo veo ahorita como una preparación a lo que Dios claro, quiere ahorita que claro, hagamos. Tú lo descubriste más rápido que yo, mira. Y yo, afortunadamente, ah, siento que todo lo que viví ahorita lo llevo en obra y afortunadamente lo descubrí. Digo, nunca va a ser tarde. Mientras tengamos vida y Dios me permita compartirlo, lo amén, voy a hacer. Ajá. y amén, amén, totalmente de acuerdo contigo. Por eso te decía al principio que llegas a entender el proceso Ujú. y empiezas a entender que todo lo que pasó, todo lo que pasaste, tenía un objetivo. Y ahora que volteo, te digo, y que veía esa falta pues de guianza, como te comentaba, en el sentido no solamente espiritual, sino también emocional, que es una parte que en ocasiones olvidamos Sí, en las congregaciones, que te hace falta alguien que no venga y te quiera forzar, sino que venga y te ayude, te apoye, es cuando tú dices, ay, ahora entiendo por qué lo pasé, porque el Señor quería que el día de hoy yo no permitiera que pasara y yo fuera ese apoyo para alguien que lo requiera. ajá, Entonces, cuando pasas eso, hermano, y empiezas a observar las cosas, Dios empieza a trabajar de una manera maravillosa. Así que imagínate, empiezo en el liderazgo en la iglesia, empiezo que aquí en el distrito a trabajar aquí con el pastor y hacer el dedo chiquito del pastor de repente en el acople y hacer y acá. Fue cuando tú ya habías, si no me equivoco, ya habías partido y todo y empiezo a desarrollarme en otras facetas de mi vida
en las cuales yo nunca había estado involucrado, pero Dios empieza a despertar llamado, ministerio y dones en mi corazón que yo no sabía que tenía. Me empezó a hacer un rebelde con causa, ¿sabes cómo? Un rebelde de manera de que las cosas se hacen así, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? En la Biblia no, ¿dónde más? Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos hacerlo así? ¿Por qué los jóvenes no podemos adorar así? ¿Por qué no podemos hacer esto? Y empecé a buscar la manera de adorar al Señor, porque yo ya traía la experiencia de que haciendo las cosas un poco diferentes, sin caer en el libertinaje, claro, muy, muy importante, sin caer en la parte de yo quiero hacer lo que yo quiera. No, 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 no. Me refiero a estar sujetos a la palabra del Señor, sujetos a lo que Dios dice como Dios marca, y no sujeto a solamente una organización que te quiere indicar, oye, pues vamos a orar. Sí, sí, pero van a orar, velito, corbata, pantalón largo. Oh, espérame, o sea, vamos a orar. ¿Sí explico? O sea, espérame, no es algo más allá. A eso me quiero referir. Y Entonces, no es que esté mal. Lo que pasa es ok, que, como te lo digo ahorita, te lo quieren imponer, cuando en realidad, ok, y yo he platicado con el pastor y le digo, si yo decido llegar a una iglesia y cierta iglesia tiene ciertas reglas en cuanto a la doctrina, si yo decido quedarme en esa iglesia, las tengo que acatar, ¿sí? claro, Entonces, 100% de acuerdo. porque si no lo hago, yo me convertiría en rebelde prácticamente. Entonces, digámoslo, tú lo fuiste un rebelde, pero con causa, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, no es que esté mal, pero el que te digan que estás mal tú por no hacerlo, es donde ellos están mal. O Claro. sea, Sí, no el quiero juicio, decir que sea, ajá. Entonces, y son cosas, digamos, secundarias, porque en las fundamentales pienso que todos estamos de acuerdo. Bueno, la gran mayoría. claro, claro, Sí quiero totalmente. dejar muy en claro de que no es que esté mal, sino que te lo quieran imponer, es donde yo pienso que cae el error y lo hacen a uno que lo haga por obligación y no por convicción. Sí, exacto. Entonces, y te das cuenta de todo eso en los pasos que tú das de fe con el Señor. O sea, Ujú. cuando ya empiezas a soltar la mano de alguien que te guíe y empiezas a tomar la mano del Señor y Él te empieza a llevar a su ritmo, a su espacio, a su tiempo, comprendes todo eso que tú estás diciendo ahorita. Porque antes es complicado entenderlo, pero hoy que lo entendemos de esa manera decimos, wow, o sea, no era hacer esto, sino que tal vez la manera de hacerlo no era la correcta, pero el fin posiblemente era el mismo, de llegar a una perfección, de una búsqueda de la presencia, de algo sumamente distinto, pero tal vez las maneras que tú lo utilizaste pues no eran las correctas, ¿no? Y entendemos porque somos seres humanos, pero está bien padre la parte del concepto cuando tú lo entiendes, en donde consideras ser agradecido por lo vivido, aunque no te haya gustado. Y dices tú, Ajá, gracias Señor por lo que viví, porque hoy me hacen ser lo que soy y así es. hoy me hacen amarte de la manera que te amo, porque por esas razones busqué conocerte de la manera que te he conocido. ¿No? O sea, sería lo mismo que si Pablo hubiera dicho, no, hombre, fui un asesino, fui esto, fui aquello, no tengo el por qué predicar la palabra, ¿no? O sea, el Señor utilizó todo eso para que llegara al punto donde él está escrito en la Biblia todo lo que sucedió. Y te decía, bro, entonces pasa todo esto y empiezo a sentir, en una reunión pastoral, que íbamos nosotros a las reuniones, creo que por ahí hubo un problemilla en una congregación y hubo un pastor ahí que creo que se separó, algo así pasó. El caso es que entre broma y broma, la verdad se asoma, un pastor me volteó a ver y me dijo, aviéntese, ¿no? Ahí al ministerio. Entonces yo sentí la euforia, decir, órale. Te Y emocionó, cuando lo consulté, ¿cómo es? te emocionó, digo, o sea, sentiste que, Sí, 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 o sea, te sientes así como que la chispita de que, te voltearon a ver. Y como yo siempre he tenido como apoyo espiritual, guía espiritual a mi mamá, le comenté. Y lo primero que me dijo, lo único, no, no es lo que querías para mí, pues. Y me ajá, dijo, no, o sea, claro que no. Regresé del viaje, llegué con ella enojado, pues, ¿qué pasó? Pues si me están diciendo, dijo, no, por supuesto que no. Tú no estás sintiendo eso. Por esto, y me empieza a explicar a su manera y empieza a hacerme entender hasta cierto punto que era la emoción la que me estaba ganando más que otra cosa.
Ajá, y empiezo a ver las cosas de manera distinta. Entonces, fueron mis primeros acercamientos a lo que hoy tenemos como llamado. Y ajá, cuando empiezo a trabajar de esa manera, Fer, sí, siento que el Señor empieza a permitirme vivir cosas y a pasar cosas en las cuales hoy, bendito sea su nombre, evito hacer con las demás personas, como lo dijimos ahorita. Me ajá, sirvió de aprendizaje. Y cada vez que sucede algo así, es cuando yo digo, ay Señor, porque el Señor me habló, como te platiqué, aquella vez que me separé de la congregación. El Señor me habló después cuando me volví a alejar. Y por tercera vez, porque soy un burro que no entiende, después de un tiempo, yo cuando volví a encontrarme con la que hoy es mi esposa, en aquel tiempo ya nos habíamos conocido, ya habíamos estado un tiempo juntos en la iglesia, pero nos habíamos separado, ella se había ido a otra iglesia, yo a otra, simplemente éramos conocidos y eso se acabó. Este, pasa el tiempo, nos volvemos a encontrar, lo chido de esto es que nos conocimos por las malas, porque como no éramos nada y ni nos llamamos la atención, demostramos el que realmente éramos, ¿no? Ya es que cuando andas de conquistador, pues sacas la mejor cara, ¿no? Lo sí, mejor que tienes y todo. No, pues cuando no quieres quedar con alguien, pues eres el que eres. Y lo ajá, padre de eso fue que realmente nos conocimos así y cuando nos volvemos a encontrar, pues ya sabíamos de qué pierna cojeábamos. O sea, no íbamos a mentirnos de la manera que, y yo me casé contigo pensando que eras, no, ya no se podía. Entonces, yo lo había puesto en oración, bro, de nueva cuenta. Y el Señor sabe que yo le dije, yo ya me cansé de andar jugando a esto de conseguir novia. Creo que llegué a una etapa, una edad donde yo ya necesitaba establecerme y lo puse en sus manos. Por primera vez en mi vida yo le puse al Señor en sus manos mi vida sentimental, que creo que fue cuando tú lo hiciste que conociste a tu amada. ujú, Y cuando lo hice, bro, lo dejé en sus manos y realmente lo dejé, porque ya no me preocupé, ya no busqué a nadie, ya no hice nada, hasta que él hizo esa conexión. Y fue una conexión tan impresionante que lo primero y lo más importante, nos ayudamos ministerialmente ok, a volver a sacar los dones y los ministerios a flote para servir al Señor. Entonces, suave, ahí te das cuenta que no era el emocionalismo de la conquista, del amor, sino que era el Señor unificando llamados y ministerios para su ajá, obra, para su servicio. Y no, qué empezamos a suave, hacerlo, pero dice la palabra, ¿no? El enemigo no descansa. El enemigo está listo para hacerte flaquear, para hacerte menguar. Y de nueva cuenta viene otra experiencia de parte del Señor en la congregación donde ella se reunía. Ella era de las principales cantantes, canta igual de hermoso que tu esposa. Nos tocaron muy buenas cantantes, bro, gracias a nuestro Dios. eh, Y ella era la principal ahí en su iglesia, de los principales. Pero yo sé que desde el principio eh, la gente, no voy a decir religiones o no voy a decir organizaciones, pero tú sabes que en la que tú y yo nos movíamos, pues no es muy aceptada por la sociedad, ¿no? ajá, Entonces, al lugar donde yo llegué era uno de esos, donde decían, ¿de dónde? De tal. ¿Es qué? Ay, ay, el sapo, santo Dios, no, hombre, estos son esto, no olvídate, con él no, porque ellos son así encerrados, y porque esto y aquello. Entonces, como yo te dije que era un rebelde con causa, yo una vez me entrevistó, el hermano que estaba encargado de esa iglesia, y me hizo el comentario, y me decía, pues va a estar complicada la relación entre ustedes, por esto y por aquello, pues creen en cosas diferentes, y yo digo, ay, o sea, ¿cómo? No entiendo, o sea, aquí no creen en Jesús. Y luego me dice, no, claro, pues entonces, no, pero donde tú vienes, pues vendré de donde venga. Puedo venir de un cerro, pero yo creo en el Señor y creo en la palabra. Si ustedes creen en eso, ¿por qué va a haber problemas? Porque siempre fui así, ¿no? O sea, tal vez eso no es correcto, lo entiendo, no digo que esté bien, pero empecé a observar que la gente empezó a tener hasta cierto punto eh, un stop conmigo porque eran personas que estaban muy acostumbradas a obedecer al encargado, al pastor en este caso,
pero de una manera no espiritual, era como que más, Más de mm, lealtad a la persona. sí, ándale, o sea, como más como que, ay, no, es que si hago esto, si te hablo, se enoja, ay, no, no puedo. Y me acordé de lo pasado, ¿no? Cuando salías de este lugar donde tú y yo salimos y que de repente no te juntes con ellos porque ya se van a ir al infierno todos. Entonces, como tampoco soy una perita en dulce, pues sé que tuvimos ahí ciertos recelos. Y Ujú, el Señor me permitió, ¿por qué razón? Para seguir moldeando mi temperamento, mi carácter, mi manera de ser, el ego, a lo mejor, el orgullo, la vanidad, lo que gustes y mandes, porque hay que aceptarlo. Y empiezo a trabajar en cosas que nunca había trabajado, empiezo a ser ministrado por personas con 3 meses en el Evangelio, empiezo a ser liderado por gente que no tenía conocimiento incluso de la palabra, pero yo tenía que ser pasado por proceso. claro, En el momento no lo entiendes, bro. En el momento no lo entiendes. Pero llega un punto donde dices tú, ahora lo entiendo porque el Señor permitió. Pero en ese momento no lo entiendes porque está siendo dañado, está siendo lastimado. Pero tú crees que eres tú lastimado. No, es que está muriendo el viejo hombre por completo. exacto. Y duele. Está siendo acabadas tus ideas o tus ideologías que decías, yo puedo, yo creo, es como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Así se tiene que hacer, porque yo creo que así es o así me enseñaron. Y el Señor tiene que empezar a tumbar esos dioses o esas imágenes que tú tienes para empezar a darte a entender lo que Él quiere de ti y lo que quiere de mí. Y cuando Él lo permite, empiezas a ser pasado por proceso para comprender lo que el Señor quiere. Y empecé a pasar cosas fuertes, tremendas, hermano, hasta el grado de que yo dije, wow, o sea, tengo que aceptarlo. Un día me volví me puse y dije, me quité el chip y dije, yo voy a aceptar y yo estoy bajo la voluntad del Señor. Pero mi esposa ya no aguantó. Ella empezó a ver cosas que tal vez yo no quería ver. Empezó a ver detalles que fueron más humanos, más de sentimiento que espirituales, que quisieron hacer en nuestra contra, cosas que quisieron hacer para separación. Y fíjate que tremendo porque yo no me quería salir de ahí. Y mi esposa fue la que dijo, vámonos, se acabó. Esa era su congregación, era su gente, sus amigos, ahí ella servía, ahí cantaba, ahí la gente, o sea, era una iglesia enorme. Y dijo, ya no, ya estuvo. Porque ya, ahora sí lo que veo, pues ya no está bien. Y me lo dijo sinceramente, dijo, al principio yo veía que tú no estabas bien por esto y por esto y por esto y por esto. Así que yo por eso dije, ¿por qué me voy a mover? O sea, sé que él va a pasar su proceso, pero hoy veo que ya no es proceso, esto ya es en contra, esto ya es algo personal y toma la decisión de salirlo. ¿Cómo yo regreso? Ya voy a llegar a la pregunta que me hiciste al principio. ¿Cómo yo regreso, hermano, al lugar donde salí? Y digo, bueno, vamos a empezar a ir a esta congregación. Yo conozco a este pastor, lo quiero, me lo topé en algunas clases ahí en, el, la escuela de ministerios y yo, vamos, fuimos, mi esposa y yo. Entonces, en ese momento, mi esposa sufre la pérdida de su hermana también muy joven, falleció. Y pues fue un golpe muy fuerte para la familia. Ella estaba desconsolada, llegamos a la congregación, acabamos de tener a nuestra primer bebé, o sea, todo se puso así tremendamente, hermano. Eran finales del 2017, principios del 18, por ahí aproximadamente. Te digo que soy malo para las fechas, pero mi pequeña estaba muy, muy, muy bebé. Y llegamos a buscar refugio a la congregación. Y desde que llegamos a la congregación, nosotros fuimos a un servicio, sentimos la presencia de Dios cuando ella pasó a orar al frente y descargó su corazón, toda su tristeza, todo lo que traía. Ya, se viene al siguiente domingo, tomó la decisión de volver a ir, pero curiosamente en la casa donde vivíamos en ese momento, haz de cuenta que un sábado en la noche estábamos preparando cena o preparándonos para dormir y salía al tema una plática. Así, no, es que, sabes que yo me he sentido muy, muy seco, me he sentido como un estanque así, detenido y todo. Y bueno, pues es que sé que son procesos. Ya en la mañana nos alistábamos para irnos a la iglesia, en domingo nos íbamos, llegamos y pum, el pastor predicaba en ese sentido. Hermanos, cuando nos sentimos secos, cuando nos sentimos, dice la Biblia, órale.
primero, y luego apuntando. A mí siempre me ha gustado y se los paso como tip a la gente que va. No vayas a tu congregación sin Biblia y sin tu hoja de apuntes. Es fundamental siempre, amigos, siempre que lleves tu hoja de apuntes, porque la palabra que Dios da por medio del pastor que te va a predicar ese día, por medio de la alabanza que va a haber ese día, por medio de la administración que va a haber, es una palabra viva, pero es en el momento. En ocasiones pensamos que eso va a ser por siempre y no. Dice la palabra del Señor que las bendiciones son nuevas cada mañana. Es como el maná al pueblo de Israel. Y es fundamental que nosotros vayamos y veamos, porque el texto que nos va a ser predicado ese domingo no va a tener el mismo significado 7 días después. Ajá. Porque ese día va a llegar a un punto donde el Señor quiere que lo escuches, quiere que seas ministrado con Él, porque quiere sanar algo dentro de ti y elevarte a un nivel más arriba. El próximo día el Señor va a buscar otro punto que sanar de ti y así sucesivamente. Así que, como paréntesis rápidamente, no vayas a la congregación si no llevas tu hoja de apuntes y todo así completamente, lo que tengas como confusión, acércate a tus líderes, acércate al pastor, acércate a todos ellos, al hermano que tengas confianza y pregunta, porque el Señor para eso nos puso como un solo cuerpo, para ayudarnos, para guiarnos, para seguir adelante. Entonces, yo lo hice y me lo llevaba y apuntaba. Y así quedaba toda la semana, nosotros bien emocionados, parecíamos nuevos así en las cosas de Dios. Al siguiente sábado en la noche volvíamos a hablar de algo, bro. Pero es que aquí está la palabra, mira cómo se predica correctamente, y mira esto, y mira aquello. No, pero es que cómo sabemos que es la sana doctrina. Es que el Señor lo dice, y la Biblia, ¿no? Y lo sacamos, ¿no? Así quedaba. Llegas el domingo y le dice el pastor, listo, vamos a predicar la palabra y hablaremos. ¿Cómo entender la sana doctrina en la congregación? Y nos volteamos a ver como, ¿cómo? Y era Dios durante 4 domingos, seguidos así, el Señor directo, hasta que fue un cuarto domingo, ya cuando terminó, que dijimos, bueno, pues nos congregamos aquí, llegamos con el pastor, hablamos con él rápidamente, le dijimos, como ya me conocía, me abrazó, nos recibió y le dijo a mi esposa, yo a usted la conozco, usted canta y usted cantaba en tal parte. Dijo, pues mire, ustedes son mis hijos amados, yo los conozco, sé tu testimonio, bienvenidos a la iglesia, y luego levántele para arriba para que nos ayuden en la alabanza. Entonces, inmediatamente llegamos, 2 semanas, y ya estábamos trabajando en la congregación. Gracias a Dios que no estábamos, ¿cómo se puede decir? Lastimados, no estábamos dañados, no estábamos afectados, no, bendito sea el Señor que supo cómo sacarnos de la congregación, de aquella congregación, supo esperar el tiempo, porque también no es bueno, no es sano lanzarte nada más porque sí. Sin embargo, bro, no sabemos los planes del Señor. Empezamos a trabajar, empezamos a hacer las cosas se dieron un poco raras, extrañas, y pues nunca deja de pasar la situación. Cuando tú de repente estás en lugares donde es un poquito marcado el concepto de que la cabeza eres tú y los demás allá como que esperan, el que llegas tú a la iglesia y tú tienes que llegar bien guapo con tu corbatita, tu saco y todo con la Biblia, y tu esposa allá atrás con la maleta, con la bolsa, con los niños cargando, ahí como puede entrar a la iglesia rápidamente, porque tú te tienes que ver bien elegante para estar al frente, y como que yo rompí esa parte. Entonces, batallamos para quedar con los hermanos. Había cultos inspiradores, Fer, y están grabados, por eso me atrevo a decirlo, que están grabados como el Señor usó nuestras vidas maravillosamente. Fue algo maravilloso, pero pasaron cosas que vi yo y observé, que yo estaba creciendo en el sentido de liderazgo, pero yo veía que mi esposa estaba quedando estancada. O sea, yo no la veía crecer, no la veía fortalecida, fuerte espiritualmente. Yo no veía que en la casa quisiera orar, yo no veía que en la casa quisiera ir a adorar, yo no la veía agarrar la guitarra y cantar como yo estaba acostumbrado a verla, como yo estaba viendo que siempre agarraba la guitarra y cantaba hasta horas de la noche, así enormes. De repente yo estaba acá muertote en la recámara y ella en la sala cante, y ya no lo veía en mi casa. Entonces dije, algo está pasando. Entonces, en una ocasión, me tocó, te voy a platicar así rápidamente, me tocó que me tocaba iniciar el servicio. Entonces yo llegué y tú sabrás, tienes una hija, ¿verdad? Sí. Entonces tú sabrás que las niñas pues son pegadas a uno, bien cañón. Entonces, mi niña estaba bebé, yo la traía aquí cargando y llegué y se me hizo fácil pasar al frente
con mi niña en brazos y empezar el servicio. Entonces se me acerca una hermana y me dice, démela. Entonces, para ese entonces, mi esposa tocaba el teclado. Entonces le digo, sí, hermana, pero nada, que ella le hubiera dado yo con todo el cuello, o sea, me agarró así fuertemente y no se me soltaba. Digo, oh, así está bien. Entonces yo dirigí con mi pequeño en brazos. Ajá, Terminamos el servicio y yo creo que fue cuestión de horas cuando recibo una llamada de mi mamá para preguntarme que cómo iba mi matrimonio, cómo estaban las cosas, qué sucedía, que porque le habían comentado que mi esposa no era una buena mujer, que no era una buena mamá, que yo llevaba toda la carga. Ay, pues, ¿de qué están hablando? Yo no me despierto a a cambiar pañales, es ella. Yo no me despierto a dar pecho, es ella. Yo no, o sea, ¿qué están hablando? No entiendo. Pero cuando no estás acostumbrado a ver algunas cosas, pues tú juzgas por lo que tú vives o por lo que tú conoces, ¿sabes? Y no culpo a los hermanos, pero fueron pequeños detalles. ajá, Entonces, el caso, no te la hago larga, salimos de la congregación, dijimos, ay, como que, bueno. Y ahora sí dijimos, ya no. Ese día, Fernando, yo dije, se acabó. Yo no nací para este rol. Yo, ya. Y yo tomé la decisión de no congregarnos, tomé la decisión de irnos a la casa, tomé la decisión de no acercarnos a ninguna iglesia. Y mi esposa me siguió. Entonces, pasó un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4, 5, y las cosas se iban aclimatando a gusto. Ya te levantabas el domingo y era libre, me. Te levantabas el dominguito y era desayuno en la camita, peliculitas, lo que sea, ¿no? Para no sentirte tan mal, pues le ponías a Dante un rato ahí para que te contara los 3 chistes y todo, men, pero nada, o sea, nada que me involucrara. Yo creo que pasaron 6 meses, bro, cuando vuelvo a repetirte el texto. Instruye al niño en su camino y se empieza a despertar en mí una necesidad de buscar al Señor. Así que para eso yo ya vivía, ya nos habíamos cambiado de casa y yo me levantaba en las mañanas. De repente el Señor me empezó a levantar en las mañanas y con una necesidad de orar. En la casa que nosotros vivíamos había un pequeño localito chiquito, que era 4x1, algo así era. Y allí en ese lugar yo me levantaba en las mañanas y me hincaba a orar y a buscar del Señor y a buscar de la presencia. Y entre más lo empecé a hacer, más empezó a crecer esa necesidad espiritual de buscar al Señor. Y en ese momento, en ese trance, en ese ida y venida de las cosas, yo empiezo a leer Nehemías y empiezo un estudio de Nehemías y empiezo a apuntar y empiezo a escribir y mi esposa me ve, me empieza a observar, de ahí me iba a hacer un poquito de ejercicio, de ahí me iba a hacer otras cosas y todo y volvía, hasta que el Señor empezó y me empezó a llamar de una manera completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, bro. De una manera donde yo hacía las cosas así y el Señor decía, bueno, ahora las vas a hacer acá. Llega el punto, bro, donde yo empiezo a tener una visión de parte del Señor y empiezo a tener la visión y volteo y cuando busco y el Señor me habla para trabajar en la obra, yo lo primero que le dije es, pero ¿cómo quieres que trabaje en una obra cuando estoy solo? Yo ya no tenía amigos, man, porque me había salido de aquel lugar. La gente con la que yo me acoplaba ya no me acoplaba. La ajá. gente con la que yo platicaba ya no platicaba conmigo. No sé en qué momento, tal vez he sido muy mal amigo, tal vez no he sabido cuidar las amistades, tal vez paso un proceso, no sé. Todo es válido, pero estaba solo. No tenía alguien a quien marcarle y decir, ¿qué onda? Vamos a unas hamburguesas. ¿Qué onda? No, nadie, más que la gente que conocía ahí en el gimnasio y etcétera. Entonces, empiezo a sentirlo. No eres el Llamado de primer parte del Señor. no eres el primer ¿Cómo? pastor que me comenta esto. ¿En serio? Entre 2 o 3 me han platicado en cuanto a cómo se han sentido ellos y sobre todo en su inicio de su Ajá. ministerio. Y yo pienso que es algo y un pastor me lo dijo, es algo que como pastores tenemos que pasar, sentirnos así, Órale. para saber que no dependemos de nadie, sino que dependemos solamente de Dios. Yo creo que en esa Sí, soledad tú empezaste a entender que Dios, ah, que tenías que depender de Él y no de un amigo, a lo mejor
si tuvieras tenido muchos amigos, tal vez te hubieran estorbado. Y es bonito porque muchas veces la gente no ni siquiera le pasa por la mente todo lo que pasa a alguien antes, durante y después de un Pues, ministerio. déjame decirte algo, bro. Y yo creo que por eso te estoy contando todo, porque aparte de mi esposa, si no me equivoco, yo creo que es la primera persona, tú y los que nos vayan a ver, que les cuento esto. O sea, Y es, no y he es, tenido la oportunidad de platicarlo con alguien. y es válido que si te abres y que la gente sepa de que son humanos, de que son gente que Claro, siente, son gente que batalla, pero sabemos que el respaldo que tienen de Dios es de ustedes un respaldo tan grande que en esa soledad tienen que sentir ustedes eso, para claro, saber que detrás de ustedes, sobre ustedes y enfrente de ustedes está ese Dios que siempre los va a respaldar, porque claro, la gente nos puede fallar, todo mundo nos puede fallar, hasta que el que menos pensar en familia, padres, todo mundo nos puede fallar. Y tenemos que nosotros saber, tener en cuenta de que no dependemos de la gente, sino de Dios. Por ahí tenía unas fotos preparadas de la iglesia. Si gustas dar tu dirección, a dónde está ubicada la iglesia, cómo se llama. Sí, sí se miran por ahí las claro. fotos. Sí, claro, aquí la estamos viendo. Somos una congregación pequeña, somos una congregación que nació en el corazón del Señor, en donde el Señor ha puesto a gente para apoyar el ministerio. El día de hoy la congregación está coberturada por una iglesia de Estados Unidos. Ya después les platicaré cómo también Dios fue el que puso las cosas. Y ahora nos llamamos Vida Real, Chihuahua. La sede está en Boston. Ahí está la iglesia. Ese es el logotipo que nosotros teníamos antes Anteriormente. de llegar a la iglesia. La iglesia ha respetado el nombre Tiempo Nuevo. Vida Real Chihuahua, un tiempo nuevo se llama. Y ya estamos dados de alta con ellos. Somos una congregación de 10 familias con muchos niños. Tenemos más de 20 niños en la iglesia. Estamos en un lugar muy pequeño ahí en la colonia Saucito, en la ciudad de Chihuahua, que es la calle Jesús Romero y Carlos Fuentes, número 2009. Los domingos 11 de la mañana, los miércoles normalmente a las 7.